al profesor Fernando Andrade. Fernando, bienvenido. Fernando nos va a compartir un concepto también muy interesante porque habla de interseccionalidad para la comprensión de las personas diversamente hábiles. Fernando es licenciado en Educación Especial, es docente líder de semilleros de investigación en estudios de las personas sordas y estudios socioantropológicos de la discapacidad. Es investigador en el Instituto Nacional para Sordos, la Universidad Pedagógica Nacional, la ONI, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Centro de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Minuto de Dios. Y actualmente está combinando sus estudios de maestría en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, un gran aplauso para Fernando. Fernando, esta audiencia. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos una vez más. Yo les vengo a hablar de un tema del que se ha hablado desde el principio de este evento. Ayer, si recuerdan ustedes, decían no es lo mismo ser una persona diversamente hábil o con discapacidad y ser un adulto mayor. Tampoco es lo mismo ser esas dos y además ser mujer. Tampoco sería lo mismo, además, esas tres y ser una mujer afrodescendiente. Tampoco sería lo mismo ser esas cuatro anteriores y venir del campo y no haber tenido educación. El tema de hoy va a ser la interseccionalidad. Vamos a buscar unos marcos que nos permitan comprender qué es la interseccionalidad y cómo esta postura podría ayudarnos cada vez más a comprender el discurso de las habilidades desde la diversidad. Bueno, ¿qué alcanzan a ver ustedes ahí de estas personas? ¿Interactúan entre ellas? No están, entre ellas no está pasando nada. Bueno, para empezar con esta charla, vamos a abordar uno de los eslogans que tenemos en este congreso, y es rompiendo límites. Vamos a ver el primer límite que vamos a tener que cambiar. Este primer límite es el límite que todos y todas tenemos. Es más, en este momento todos y todas lo tenemos, y es el límite en donde creo que el otro no tiene nada que ver conmigo y donde yo no tengo nada que ver con el otro. Ese va a ser el primer límite que vamos a deconstruir. Esto es una frontera, ¿cierto? Y es que hay fronteras que no nos permiten hacer parte del otro, estar con el otro. Por eso en este momento vamos a empezar a romper ese primer límite, el límite que no nos permite entender que todos somos diversos, y vamos a romperlo de la manera más bonita y más humana. Yo les voy a pedir que vamos a romper el primer límite de lo propio hoy. Vamos a romper varios límites. El primero va a ser que usted me va a colaborar con dos cosas. Primero, le va a dar un abrazo a la persona que tenga al lado. Por favor, todos, denle un abrazo al que tiene al lado. Rompa el límite, el primer límite de hoy. Denle un abrazo con quien está ahí. Ese va a ser el primer límite. Segundo límite que vamos a romper el día de hoy. Por favor, dele un abrazo a alguien que usted no conozca. Tómese su tiempo, por favor. El abrazo a alguien que usted no conozca. Dese la oportunidad de romper ese límite. Vea que solo hay sonrisas entre ustedes. Y además agradezcanle a Dios por estar aquí y por poder romper este límite. Ay, sí, los abrazos son más ricos que a mí me gusta que me abracen. Muchas gracias. Yo sí iba a decir quién irá a abrazar al conferenciante. Bueno, muchas gracias por ese encuentro entre ustedes, por ese abrazo, y entendamos entonces que será el primer límite que vamos a romper. Para poder entender lo que vamos a hablar el día de hoy, tenemos que entendernos entre todos.
no como individuos, no solos, no somos solos. Uno de los principios del enfoque de capacidades que vamos a ver más adelante implica la realidad de la codependencia. Todos dependemos de todos, de todos. Y si nosotros nos abrimos y ya rompimos el primer límite, ¿no? Ya nos dimos un abrazo. Ese primer límite nos va a permitir hacer esto, que es la invitación del día de hoy. Carlos Escliar es un pensador latinoamericano. Él plantea que todo círculo le teme a su circunferencia. Esta charla del día de hoy va a ser para ampliar el círculo. Si ustedes observan, ejemplo acá, ven que este círculo tiene un tamaño diferente a este gran círculo. El conocimiento es como ese círculo. Si usted sabe poco, su círculo es pequeño. Y el desconocimiento son los bordes del círculo, la circunferencia. Quiere decir que si usted sabe poco, desconoce poco y cree que lo sabe todo. Entre más usted sepa, ese círculo se va a hacer cada vez más grande y cada vez más grande. Quiere decir que lo que usted sabe cada vez va a ser más, pero lo que desconoce también va a ser más grande. La idea entonces hoy es que este círculo sea grande. La invitación es a poder agrandar el círculo de nuestros saberes. Si ustedes ya sabían algo más, espero que después de nuestra charla usted sepa algo más, su círculo se agrande un poco y eso le permita a usted desconocer mucho más. Desconocer mucho más. Porque la invitación será esa, precisamente, a saber que no todo está dicho. Para las personas ciegas que nos acompañan, les cuento que acabo de proyectar la imagen de un lobo. Es una ilustración, un dibujo bastante tremendo, ¿no? Da susto además. Está ilustrado, tiene unos colmillos enormes y desde ahí les voy a hacer la primera invitación del día de hoy. Voy a iniciarla con un cuento. Si ustedes me acompañan con su imaginación, sería ideal. Caperucita Roja. Ese día encontré en el bosque la flor más linda de mi vida. Yo, que siempre he sido de buenos sentimientos y terrible admirador de la belleza, no me creí digno de ella y busqué a alguien para ofrecérsela. Fui por aquí, fui por allá, hasta que tropecé con la niña que le decían Caperucita Roja. La conocía, pero nunca había tenido la ocasión de acercarme. La había visto pasar hacia la escuela con sus compañeros desde finales de abril, tan locos, tan traviesos, siempre en una nube de polvo. Nunca se detuvieron a conversar conmigo. Ni siquiera me hicieron un adiós con la mano. ¡Qué niña más graciosa! Se dejaba caer las mejillas, las medias colgaditas en los tobillos y una mariposa atada en su colita de caballo. Me quedaba oyendo su risa entre los árboles. Le escribí una carta y la encontré sin abrir días después cubierta de polvo. En el mismo árbol y atravesada con el mismo alfiler. Una vez vi que le tiraba la cola a un perro para divertirse. En otra ocasión apedreaba a los murciélagos del campanario. La última vez llevaba de la oreja a un conejo gris que nadie volvió a ver. Están hablando de Caperucita, ¿no? ¿Y quién está contando eso? El lobo. El lobo. Detuve mi bicicleta y desmonté. La saludé con respeto y alegría. Ella hizo con el chicle un globo tan grande como el mundo. Lo estalló con la uña y se lo comió todo. Me rasqué detrás de la oreja, pateé una piedrecita, respiré profundo, siempre con la flor escondida. Caperucita me miró de arriba abajo, respondió mis saludos sin dejar de masticar el chicle. ¿Qué se te ofrece? ¿Tú eres el lobo feroz? Me quedé mudo. Sí, era el lobo, pero no feroz. Y solo pretendía regalarle una flor recién cortada. Quiero regalarte una flor, niña linda. ¿Esa flor? No veo por qué. Está llena de belleza, dije lleno de emoción. No le veo la belleza, dijo Caperucita. Es una flor como cualquier otra. Sacó el chicle, lo estiró, luego lo volvió una pelotita y lo regresó a la boca. Se fue sin despedirse. Me sentí herido, profundamente herido por su desprecio. Al irse sin despedirse,
Me brotaron unas lágrimas enormes. Subí a mi bicicleta y le di alcance. Mira mi reguero de lágrimas. ¿Te caíste? Corre al hospital, dijo Caperucita. No, no me caí. Así parece porque no te veo heridas. Las heridas están en mi corazón. Caperucita le dijo, eres un imbécil. Escupió el chicle con la violencia de una bala. Volvió a alejarse sin despedirse. Sentí que el polvo en mi pecho, traspasando esa bala de chicle. El río de la sangre se estiraba hasta alcanzar una niña que ya no se veía por ninguna parte. No tuve valor para subir a mi bicicleta. Me quedé toda la tarde sentado sin pena. Volví a ver a Caperucita unos días después en el camino del bosque. ¿Vas a la escuela?, le pregunté, y enseguida me di cuenta que nadie asiste a las clases con sandalias plateadas, blusa ombliguera y faldita de juguete. Estoy de vacaciones, dijo. ¿O te parece que este es el uniforme? El viento vino de lejos y se anidó en su ombligo. ¿Y qué llevas en el canasto? Un rico pastel para mi abuelita. ¿Quieres probar? Casi me desmayo. Caperucita me ofrecía su pastel. ¿Qué debía hacer? ¿Aceptar? ¿O decirle que había acabado de almorzar? Si aceptaba, pasaría por ansioso, maleducado. Era un pastel para su abuela, pero si la rechazaba, la heriría y jamás volvería a dirigirme la palabra. ¿Me cortas un pedazo? Me prestó su navaja y con gran cuidado partió una tajada. La comí con delicadeza y educación. No quería parecer un lobo cualquiera. El pastel no estaba muy sabroso, pero no se lo dije para no ofenderla. Tan pronto terminé, sentí algo raro en el estómago, como una punzada que subía y se transformaba en ardor en el corazón. Es un experimento, dijo Caperucita. Lo llevaba para probarlo con mi abuelita, pero tú apareciste primero. Avísame si te mueres. Y me dejó tirado en el camino, quejándome. Así era ella, Caperucita Roja. La receta funciona, dijo, voy a venderla. Y con toda generosidad me contó su secreto. ¿Con qué hizo el pastel? Polvo de huesos de murciélago, picos de golondrina, algunas hierbas cuyo nombre desconocía. Lo demás todo el mundo lo sabe: mantequilla, harina, huevos, azúcar, bebidas en sus medidas proporciones. Dijo que también la acompañara a la casa de la abuelita. Yo la acompañé. Cuando llegamos me dijo: ¡cómete a la abuela! Abrí tamaños ojos. Vamos, hazlo ahora que tienes la oportunidad. Yo no podía creerlo. Le pregunté por qué. Mira, es una abuela rica, me explicó ella, y tengo afán de heredar. No tuve otra salida. Todo el mundo sabe eso, pero quiero que se sepa que lo hice por amor. Caperucita dijo que fue por hambre. La policía se lo creyó y anda detrás de mí para abrirme la barriga, sacarme la abuela y llenarme de piedras y arrojarme al río. Y nunca se vuelva a saber de mí. Quiero aclarar otros asuntos ahora que tengo su atención, señores. Caperucita dijo que me pusiera las ropas de la abuela y lo hice sin pensar. No me veía muy bien con esos anteojos. La niña me llevó de la mano al bosque para jugar y allí se escapó y empezó a pedir auxilio. Por eso me vieron vestido de abuela. No quería comerme a Caperucita, como ella gritaba. Tampoco me gusta vestirme de mujer. Mis debilidades no llegan hasta allá. Cuando uno ve el lobo se imagina el lobo feroz, ¿cierto? Es más, y me imagino que cuando uno dice que va a contar el cuento de Caperucita, se imagina esta Caperucita, ¿cierto? Acabo de proyectar la imagen de una niña disfrazada de Caperucita. ¿Alguien se imaginó que Caperucita podría ser ella? Nadie, ¿cierto? Porque es que ella fue la que contó la historia y el lobo es el malo. Viene el asunto de los paradigmas. ¿Acaso uno ve al lobo y podría suponer ahorita que el lobo es buena gente, que el lobo es un poeta como ese lobo, que es enamorado como ese lobo? No, ya nos dijeron que el lobo es feroz. Y cada vez que aparezca un lobo lo vamos a entender como feroz. Así también nos dijeron que era capacidad. Así también implantaron en la sociedad la idea de lo completo y lo incompleto.
De ahí que esos paradigmas que se dicen y por los otros son aprendidos, se vuelven ideas tan sólidas que son más allá de una construcción social. Les voy a contar cómo se formó un paradigma. Esto lo encuentran en YouTube, así, cómo se formó un paradigma. Y les voy a contar el experimento. Un grupo de científicos puso 5 monos en un laboratorio, en el centro del laboratorio una escalera y arriba de ella unas bananas. Cuando uno de los micos iba a subir por las bananas, los científicos les echaban agua a todos los monos. Claro, ¿qué aprendieron los monos? No nos subamos allá porque si nos subimos nos echan agua. Claro, que resulta que cuando uno de esos miquitos iba a subir por las bananas, los demás lo cogieron y le dieron una sonda tremenda. Claro, ¿cómo por culpa suya me van a echar agua? No se suba. Y le pegaron. Los científicos reemplazaron después a uno de esos monos por un chimpancé. El chimpancé no sabía nada, ¿cierto? El chimpancé llegó nuevo. Cuando el chimpancé llegó nuevo y vio la escalera y vio las bananas, ¿qué iba a hacer el chimpancé? Subir por las bananas. Y el chimpancé se fue a subir por las bananas y los micos lo agarraron y le dieron una mechoneada pues tremenda porque no se podía subir para allá. Y le pegaron al chimpancé. Después, el chimpancé no supo por qué le pegaron. Solo supo que iba a subir acá y le pegaron. ¿Por qué? Él no supo. Sustituyeron a otro de los micos por otro chimpancé. Y cuando el nuevo chimpancé se iba a subir, los micos y el anterior chimpancé le cascaron al chimpancé que se iba a subir por las escaleras. Claro, el chimpancé le pegó al otro chimpancé, pero él nunca supo por qué. Solo supo que así se hacían las cosas acá. De a poco fueron sustituyendo todos los micos y solo quedaron chimpancés. Y ningún chimpancé se podía subir a coger esas bananas. Así se crea un paradigma. Si yo le pudiera preguntar a estos chimpancés, venga, cuéntenme por qué le pegan al que se va a subir a la escalera, ellos van a decir, no tengo ni idea, pero así se hacen las cosas acá. El que se sube hay que pegarle. ¿Por qué? Modo, con todo respeto, muy colombiano esto, modo costeño. Porque ajá, si se le pega, porque ajá, porque ajá. ¿Sí? Así se crea un paradigma. Esa idea va en la sociedad y en la historia y se va perpetuando a cuando usted ahora dice, y mami, ¿y ese niño por qué dicen que no tiene capacidad? Si recuerdan ayer un video que nos mostraron, decía la niña, bueno, ¿y ella puede leer cuentos? Sí puede. ¿Puede jugar a los días? Sí puede. Entonces, ¿qué es lo especial? Claro, esa niña todavía no estaba alineada a estos paradigmas. Otro límite que debemos empezar a romper. Estas ideas que porque ajá, nos toca asumirlas. El hábil, el bonito, el apto. Entonces, el paradigma de la norma. Ahí quedó muy grande la perdón. De la norma. La norma implica una noción de deber ser. Quiere decir que usted debe tener una marcha bípeda, debe acordarse de las cosas que le dicen, debe aprender, debe pasar los años de escolaridad, debe graduarse, debe tener una familia, debe, y todos esos deberes son paradigmas. ¿Por qué se hacen? Porque así se hace. Y en este orden de ideas, recuerden, nos lo decían también ayer, que exista la norma quiere decir que necesariamente va a existir alguien que no hace parte de esa norma. ¿Y cuál es el problema ese? Yo una vez en una clase le decía a una estudiante, a ver, dígame, ¿cuál es su hombre normal? Y ella dijo, para mí mi hombre normal debe ser moreno. Ya, ok. Debe ser moreno. ¿Qué más? Debe tener el cabello negro. Además, me dice ella, además debe tener los ojos oscuros. Ya, ok. Y yo le dije, ¿y debe tener barba? No, a mí no me gustan los tipos con barba, no. ¿Vieron qué tan anormal soy yo para la idea de norma de ella? Ahí es cuando yo le dije, vea, ¿sí ven?
Yo siempre he pensado, mi mamá siempre me decía, yo siempre he sabido que soy anormal, pero que me dé cuenta en esta clase, claro, cuando ella se dio cuenta y dijo, claro, es una norma. Y recuerden, y está acá presente, porque ustedes, la mayoría de mujeres, suelen y estilan en muchos momentos de su vida tener el cabello largo. Yo lo tuve largo cuando estudié música. Y en las panaderías, cuando no me veían la cara, me decían, la señorita que va a ordenar y la señora que va a comer. Claro, me volteaba y decían, qué señora tan fea, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque esa no es la norma, y la norma viene del paradigma, y el paradigma está centrado en la idea del bokeh. Les muestro por qué la discapacidad es un constructo cultural. No existe un concepto de discapacidad, no hay un concepto. Es constructo y construcción de las comunidades. Los invito a que consulten esta tribu africana, los Buba. ¿Qué alcanzan a ver ustedes ahí? Les voy a audiodescribir esta difícil imagen para audiodescribir. Hay unos hombres africanos con unos testículos enormes. Uno podría decir desde esta mirada occidental que esas personas tienen discapacidad. ¿Tienen discapacidad? Pero en su cultura, ¿saben cuál es el que está más mal que todos? El de la chica. El que y acabo de señalar, la persona, el adulto que tiene los testículos menos grandes. Ellos son una tribu de un lugar de África muy desolado, con unos periodos de hambruna tremendos, y los hombres se beben la menstruación de las vacas. La menstruación lo puede mantener, de la vaca lo puede mantener usted vivo porque está llena de vitaminas, minerales, es muy nutritiva, pero a largo plazo hace que las gónadas masculinas se inflamen de esa manera. Por eso tienen ellos los testículos así. ¿Y en esa sociedad ellos son personas con discapacidad? No. Es más, entre más más apetecido en la sociedad, va a poderse casar más rápido. A este pobre le toca ponerse las pilas porque se va a quedar soltero. Es una cuestión de cultura. Vean otro ejemplo de cultura. Los pies de loto en China. Vean acá en la radiografía, vendan los pies de las niñas para tener pies pequeñitos. Y entre más pequeño el pie, mucho más exótico, gusta mucho más. ¿Ven? Cultura. Uno acá podría decir, ay, pobre señora con discapacidad, esa señora, esos pies así todos doblados, pobrecita, no va a poder caminar. Claro, ellas caminan a pasos chiquiticos, como más. Anatómicamente no lo van a poder hacer de otra forma. Pero esto no es discapacidad, ¿vieron? Cultura. No existe un concepto de discapacidad. Lo crean y lo recrean las culturas en donde se aplica ese concepto. De ahí entonces ya nos ponemos un poco más serios frente al modelo relacional de la discapacidad. Los invito a consultar a Brand y Bob. Son de pronto los padres de este modelo relacional. Y el modelo social se agarró de este modelo para poder entender que la discapacidad no es un atributo del sujeto. La persona no lleva consigo la discapacidad. Esa es la forma antigua y esencialista de entenderlo. La discapacidad va a emerger, y lo decía Ricardo, va a emerger en la relación que tenga el sujeto con el contexto, que le ponga barreras o facilitadores. Y eso viene de aquí. En 1997 ellos empezaron a pensar en la Escuela Americana de Medicina que la discapacidad no podría estar centrada en el sujeto como se creía en la antigüedad. Tendría que existir en la relación que está en el sujeto, sus habilidades y capacidades, y un contexto que le sea justo a ellas o injusto. Todo eso para hablarles de este señor. Espero que lo conozcan, y si no lo conocen, van a tener el gusto de conocerlo. Ed Roberts, el padre del modelo social, de la discapacidad y del modelo de vida independiente.
Esa casa que se ve allá al fondo en esa foto es el centro de vida independiente que ellos crearon. Él es licenciado en ciencias políticas, entra a la Universidad de California y él dice, vea, yo tengo un doble rol. Por la mañana soy estudiante y por la noche soy paciente. Ustedes, como saben, en Norteamérica hay muchas universidades que tienen campus, de verdad campus. Quiere decir que tienen residencias estudiantiles, los estudiantes van y viven allá, y además estudian y viven allá durante su carrera, y de vacaciones se van para sus casas. Él también pasó a la Universidad de California. Llegó a la universidad y ¿sabe dónde tenía que dormir? En la enfermería. Porque primero era la única que solo tenía un piso, segundo era la única en donde las puertas eran lo suficientemente amplias para que entrara su asistencia de movilidad. Y el sujeto entonces dice, me parece indigno que yo tenga que dormir en donde tratan a las personas que tienen gripa y que están enfermas y yo primero no tengo ninguna enfermedad y yo quiero dormir allá donde todos duermen. Y así empezó. De ahí profesores y profesoras, maestras y maestras, padres, madres, personas diversamente hábiles, toda la sociedad debe entender que la lucha por entender la diversidad no es una lucha teórica, no es una lucha filosófica, es una lucha social, es una lucha de las mismas comunidades que han venido buscando formas dignas y dignificantes de entender la diversidad humana. Viene un problema que ya estuve hablando yo con Adriana, con Claudia, de fundir a quienes, y al padre y a quienes les agradezco mucho el riesgo de esta invitación. Así se escribe discapacidad en inglés, ¿cierto? Ahí dice disability. Viene un gran problema, y es un problema que, así como Ricardo les decía, eso no se puede quedar aquí. Usted salga de aquí y empiece a multiplicar. ¿Por qué? Si se dan cuenta, dice disability, cuestiona la habilidad, en ningún momento pone en cuestionamiento la capacidad. Jamás. No hay palabra en inglés que se llame discapacity. No la hay. La capacidad humana como potencial nunca la han tocado, el concepto jamás lo ha tocado. Es la habilidad que se tenga. Acá, por ejemplo, todos somos capaces de correr, ¿cierto? Pero todos estamos en la habilidad de Usain Bolt de correr 100 metros en tan pocos segundos como él. Él desarrolló una habilidad. Como acá todos caminamos, pero somos capaces de caminarnos una maratón. Ven que el concepto empieza desde la traducción, está mal hecha. ¿Por qué? Porque es que en español no existe tampoco una palabra que se llame disabilidad. No se usa, no se estila. Cuando se tradujo como discapacidad, que es de pronto el sinónimo más cercano de esta palabra en inglés. ¿Y cuál ha sido el error? Entender que cuando se dice discapacidad se duda de la capacidad del otro. Sigue siendo el paradigma. Sigue siendo absolutamente un paradigma. Sigue estando ahí. De ahí que más adelante, además, voy a controvertir hasta la casa que me invita con el término diversamente hábil. Pero entonces la disabilidad implica entender que la cuestión no está en la capacidad humana, no está en las capacidades. ¿Se acuerdan el título de esta conferencia, no? Interseccionalidad. Vamos a recordar un poquitico de matemáticas. Les encantan las matemáticas. Yo en todos los lugares donde digo que voy a recordar las matemáticas, todos se ponen contentos. Así como ahorita. Vean acá, les voy a señalar para las personas, les voy a describir, tengo acá una gráfica de dos conjuntos. Hay dos cosas que pasan en los conjuntos, varias, ¿no? Hay una que se llama unión y otra que se llama intersección, ¿cierto? ¿Ahí sí nos acordamos? Sí. Muy bien. Esta sería la unión, ¿cierto? Con una U. ¿Qué sería unir? Unir sería que haga un nuevo conjunto con los elementos de uno y otro, ¿cierto? Intersectar implicaría que hay elementos de un conjunto que son comunes con otros y ahí se forma un nuevo subconjunto, ¿cierto? Quiere decir que hay dos realidades o más que pueden confluir en un mismo sujeto y forman una realidad totalmente singular.
quiere decir que una persona sordociega no es una persona sorda y ciega. Es una persona sordociega. No es la unión de dos habilidades. No es la unión de dos diversidades. Es más allá de la unión. Esta interseccionalidad, aquí detrás está uno de los bastiones más grandes en la lucha de género, porque la interseccionalidad nació como una teoría sociológica desde el feminismo. Es gracias al feminismo que estamos hablando de esto. Sin las luchas feministas de los 60, jamás el modelo social de la discapacidad se hubiera posicionado. Es por las mujeres, por todas ustedes, por ese ahínco que tienen de lucha y de berraquera, que logramos pensar en que somos diversos. El black feminism o el feminismo negro empezó a ver estas intersecciones. Decía, vea, yo soy mujer, eso ya me hace estar en desventaja, ¿o no? Les voy a poner un ejemplo que pongo en clase también. Vamos a jugar al estadista. Vamos a hacer una estadística. Y acá hay ingenieros, entonces ellos van a ayudar. Yo, Fernando Andrade Sánchez, me subo al Transmilenio. Ya. Me subo al Transmilenio. Me agarro de la silla, ¿cierto? Está lleno el Transmilenio. Díganme qué porcentaje hay que una mujer se me acerque, se baje sus interiores y me restriegue la vagina en la pierna. Empecemos a hacer porcentajes. Desde 0.0000, absolutamente imposible, hasta dónde podría subir ese porcentaje, esa estadística, por no considerarlo imposible. Pongámosle que es el 0.00001%. No falta la loca, ¿eh? No me he tocado, por más que he rezado, que por favor se sube, no pasa. Vean lo que yo voy a hacer. La situación va a ser la misma. Lo único que voy a hacer es que voy a cambiar de sexo. Solo voy a cambiar de sexo. El Transmilenio fue el mismo, la hora fue la misma, la gente fue la misma. Ahora mi sexo va a ser diferente. Sexo entendiéndolo como la asignación biológica. O sea, ya no voy a ser hombre, voy a ser mujer. Y me subo yo al Transmilenio. Quíteme la barba, póngame bonita, por favor, ¿sí? Me agarro yo de las sillas. Y ahora díganme qué porcentaje de probabilidad hay que un hombre venga, se saque su miembro y me lo restriegue o me violente sexualmente. Si yo siendo 0.001%, no. Eso se subió. Vean que lo que ocurre aquí es que la intersección se hizo presente. Ella es mujer y eso ya implica a la sociedad un valor moral, a la sociedad machista un valor moral. Ahora, si esa mujer tiene discapacidad, ¿es lo mismo una mujer a una mujer sin discapacidad? No. ¿Es lo mismo, pero con discapacidad o diversamente hábil? ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo, claro. La interseccionalidad es esa teoría sociológica que hace visible las vulneraciones y las opresiones que a simple vista no se ven. Vean, hay una anécdota de la antropología muy bonita en donde una mujer africana y una mujer francesa en un ascensor. Se suben al ascensor y el ascensor, cuando se cierra, por dentro es un gran espejo. ¿Sí se lo imaginan? Por detrás de las puertas del ascensor es un espejo. Se cerraron las dos puertas y la mujer africana le dice a la otra mujer: ¿usted qué ve cuando ve al espejo? La mujer, muy francesa, muy mona, muy clarita ella, se ve y dice, totalmente despreocupada y además sin entender bien la pregunta, dice: pues yo veo una mujer. ¿Qué más veo? Una mujer. La mujer africana le dice: ahí hay una gran diferencia entre usted y yo, que yo cuando veo el espejo veo una mujer negra. ¿Ven? La mujer blanca se cree que es la mujer estándar en el mundo. Díganme ustedes cuántos libros de biología en los colegios han visto cuyo modelo de cuerpo sea una mujer afrodescendiente o un hombre afrodescendiente. No, es más rosado como ni siquiera son los blancos. ¿Sí? Lo más lejos a lo diverso. Claro, la mujer africana, porque le dice eso, porque ella ha sido discriminada por mujer, pero también por negra, y por las dos al tiempo. Y súmele a eso que puedan haber otras interseccionalidades. Ahí es cuando, acá les pongo algunos nombres de autoras por si les interesa,
profundizar mucho más en la interseccionalidad. Ayer lo decían acá. Vea, no es lo mismo tener una condición de vida, sea cual sea, y además ser adulto mayor. No es lo mismo. La mirada interseccional hace visibles esas realidades para que no pasen por sobre ellas. No nos podemos creer el cuento de que somos iguales. Somos iguales en derecho y en dignidad humana. En eso somos todos iguales. El mismo derecho, el respeto al buen nombre y a la vida que tiene Ricardo, lo tengo yo, lo tiene Emma, lo tiene Cristina, lo tiene María, lo tienen todos. En derecho sí somos iguales. En las medidas que tenemos para acceder a ese derecho somos totalmente diferentes. Derecho a pasear tenemos todos, ¿cierto? Derecho a tener turismo tenemos todos. Pero también las vías para acceder a ese derecho han de ser distintas. Gran problema del paradigma de la educación para todos cuando fue mal leída y creyeron que el todos significa todos en el mismo lugar, sea como sea, pase lo que pase. Así usted solo haga bolitas, mientras este otro hace, ese sí filosofa y este sí escribe. Si usted lo pongan a rayar un cuadernillo, usted está con todos, está cumpliendo con la idea del ser. Entonces la interseccionalidad es una forma de entender al ser humano por sus realidades, por su complejidad humana. Ahí está el discurso de diversamente hábil. Ahí es donde se posa, al menos conceptualmente, que es una de las cosas que he venido yo trabajando desde que tengo la gran bendición de Dios de conocer a Fundir. Cuando escucho este discurso de lo diversamente hábil y lo encuentro todavía un tanto en construcción conceptual, empiezo yo a ver de lo poco que sé qué es lo que lo hace estar centrado en unos fundamentos fuertes, y encontré en la interseccionalidad, y ahí cuando Adriana me invitó dije, bueno, pues vamos a ver si les puedo aportar desde estas miradas intersectoriales la mirada de la diversión humana. La interseccionalidad es una lucha feminista. Recuerden que es una lucha que nació además del feminismo negro americano, porque es que las mujeres americanas se unieron para luchar en contra de la opresión, ¿vale? Pero hubo un problema, que la mujer blanca solo era discriminada por ser mujer. Cuando se juntaron las mujeres afrodescendientes a ellas, se dieron cuenta que la lucha era diferente. Yo debo luchar por mi raza porque por ahí me discriminan, y por mi sexo porque también me discriminan. Entonces, ¿qué hicieron estas mujeres afrodescendientes? Se fueron a las luchas negras americanas, el movimiento obrero americano, y se dieron cuenta que no. Mientras yo con mis hombres también de raza negra estamos pujando porque no nos discriminen los blancos, dentro del mismo grupo de afrodescendientes discriminan a la mujer. ¿Sí me hice entender? Quiere decir, como colectivo luchamos por nuestros derechos laborales y civiles, las personas afrodescendientes, pero el hombre afrodescendiente sigue siendo machista con la mujer afrodescendiente. Entonces a ella le toca separarse de eso, y ahí es donde nace la visión de la interseccionalidad. Esa es la invitación. Por allá arriba decía, y dice el nombre de una persona que les recomiendo mucho, que es Martha Nussbaum. Ayer hablaron de Amartya Sen en algún momento, justo cuando se habló de capacidad humana. Martha Nussbaum, además que fue pareja de Amartya Sen, tiene su cosa interesante en vida, ella se distancia en la medida que hace una lista de 10 capacidades humanas y conceptualiza qué es una capacidad. Y es, como está ahí escrito, la facultad de ser y hacer. Eso es una capacidad. Y dentro de las 10 capacidades humanas que plantea Martha Nussbaum, plantea estas 10: la vida, salud corporal, integridad corporal, sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, razón, práctica, afiliación a otras especies, capacidad para jugar, control sobre el propio entorno y cada uno. Si se dan cuenta, por favor, quisiera que ustedes me leyeran desde allá, no alcanzo a llevarles el micrófono. ¿Cuál es la primera capacidad? La vida. ¿Podrían decirlo otra vez? ¿Cuál es la primera capacidad? La vida. Esto es lo que se necesita para tener capacidades. Estar vivo. Estar vivo ya es una capacidad. O sea, puede haber alguien con discapacidad, una persona que de pronto ya haya fallecido. Ay, sí, difícil encontrarle una capacidad.
Difícil encontrar una capacidad. Si usted tiene la vida, ya tiene capacidades. ¿Ven este planteamiento lo bonito que es? Es un planteamiento que le quita, no le mida qué tanto usted razona, si sabe sumar, si sabe restar, si tiene una vida independiente, si usted se moviliza solo, si es autosuficiente. No. La vida. ¿Acá alguien es independiente? ¿Se siente independiente? Yo no dependo de nadie. Es imposible encontrarlo. No más, les invito a que bajen sus miradas y miren la camisa que hoy tienen puesta. Mírenlo un momentico, por favor. Un momentico. O su corbata, o el saco. Mírenlo un instante. Yo no la hice. Un ser humano estuvo allí. Porque aunque yo me creé independiente, porque pude comprar mi camisa, yo no hilé esta tela, ni la tinturé, ni cultivé el algodón. Los seres humanos somos codependientes. Y ese es un principio del modelo de capacidades humanas. Y la interseccionalidad nos tendría que llevar a pensar en la codependencia, no en la independencia. ¿Se acuerdan la primera imagen que les mostré? De las personas que no estaban mirándose. ¿Vieron ustedes cómo rompieron el primer límite con el abrazo? Nosotros somos codependientes. Como seres humanos no podríamos imaginarnos de otra manera. Hay un gran peligro con las palabras, y nos lo decían ayer en una de las conferencias, con el lenguaje. ¿Cómo se lenguajea al otro? Es peligroso. Carlos Escobar, ¿saben qué plantea? Plantea que cuando el discurso está centrado en la diferencia, no hay diferentes. No hay diferentes. Si el discurso está centrado en la diferencia como una cualidad humana, no hay diferentes. Quiere decir que a futuro soñaríamos con tampoco decir persona diversamente hábil, ¿no? Porque todos somos diversamente hábiles. Todos somos diversamente hábiles. ¿Qué implica entenderse desde la diversidad en la habilidad? Pues claro, entender que cuando usted entiende el mundo de una manera diferente, deja de estar pensando en diferenciar a las comunidades, en diferenciar a las poblaciones y en ponerle un nombre a cada uno. Que fue una de las discusiones del movimiento de vida independiente en España. Persona con discapacidad es una de las formas de decirlo, ¿cierto? Hay otra forma. Diversidad funcional. La diversidad funcional es un constructo español. Hay otra forma, persona diversamente hábil. Un constructo que se está trabajando cada vez más desde FUNER. Entonces, si se dan cuenta, la cuestión va más allá del lenguaje. Si pensamos el mundo como diferente, dejan de existir esas diferencias tan marcadas. Con esto termino. Y justo fue una coincidencia, yo hablando hoy con el padre sobre una frase parecida que él se encuentra cada vez que llega a la fundación. Me voy a permitir leérselas. El miedo es la más grande discapacidad de todas. Y les voy a pedir el favor, dándole las gracias además por su atención, que volvamos a romper el límite y se den entre ustedes un gran abrazo, por favor. Recuerden, la única forma que hay para poder romper los límites es saber que el límite más grande a veces está no entre países, está entre personas, entre sujetos. Muchas gracias por su atención, su amabilidad. Gracias. ¿Cómo les pareció esta apuesta de Fernando? Esto es romper paradigmas, definitivamente. Él nos presentó el concepto, nos presenta la interseccionalidad.